Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a esta nueva clase de electrodinámica. Hoy día vamos a ver lo que se conoce como la conservación de la carga y la energía en campos electromagnéticos a partir de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, el día de hoy al final de la clase, más bien dicho, ustedes deberían ser capaces de describir el intercambio y la variación de la energía en sistemas mecánicos de manera general, es decir, que tienen masa en presencia de cargas eléctricas, argumentar acerca de la ley de la conservación de la energía en sistemas con cargas electromagnéticas y campos electromagnéticos, es decir, cómo la energía se transfiere y se conserva entre los campos electromagnéticos de manera general y calcular el flujo de energía causado por campos electromagnéticos a través del vector de Poynting. Entonces vamos a iniciar. La primera ecuación es esta de aquí, ¿no? Que se llama ecuación de la continuidad. Y usualmente en los cursos se pone como una ecuación independiente que se postula, ¿no? Entonces vamos a empezar primero por su significado y luego vamos a ver de dónde sale. Ahora, siempre que nosotros vemos una divergencia, como habíamos dicho en clase, la divergencia tiene que ver con el flujo, es decir, la cantidad, en este caso, de corriente que está atravesando un área. Y este en cambio que tiene es simplemente la variación temporal de la densidad de carga, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos el teorema de Gauss y nosotros decimos, ¿no es cierto?, que aquí vamos a, integrar, de manera general, ¿no? Pongámosle primero así, vamos a integrar en un volumen según el teorema de Gauss, ¿no es cierto? La integral de volumen de la divergencia se puede transformar en una integral en una superficie cerrada del vector, en este caso la densidad de corriente, el producto punto por el diferencial de área. Teniendo en cuenta que esta n de aquí es la normal externa a la superficie, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si nosotros estamos integrando en una superficie como la que se encuentra ahí dibujada, y digamos que nosotros suponemos, ¿no es cierto?, que aquí hay una cierta densidad de corriente, de manera general, ¿no es cierto? De alguna forma hay una densidad de corriente J que existe allí. Lo que nosotros sabríamos, ¿no?, es que aquí podemos tener el flujo de la densidad de corriente, donde este de aquí vendría a ser el diferencial de área, ¿no?, que como dirección tiene la normal externa a la superficie y como tamaño el tamaño del diferencial de área, que dependerá del tipo de superficie que estamos escogiendo. Entonces aquí lo que diríamos es que esta cantidad de aquí lo que me mide es cuánta corriente está saliendo a través de esta superficie. Eso por el lado, bueno, por uno de los términos que está acá, ¿no? Por el otro lado, lo que nosotros tendríamos es que esto debería ser igual a menos la integral de volumen de la derivada de la densidad de carga en el tiempo, integrado en un volumen, ¿no? Entonces aquí nosotros diríamos que estamos integrando en una superficie, bueno, integramos originalmente en un volumen. Ahora, al pasar por el teorema de Gauss a una superficie, esta de aquí es la superficie que está encerrando el volumen de integración, es decir, este volumen. Ahora, si este volumen no depende del tiempo, nosotros podemos sacar esta derivada y decir entonces que podríamos escribir esta ecuación así. Y nos quedaría simplemente la integral de la densidad de carga. Eso quiere decir la carga total. Entonces aquí tenemos una ecuación, ¿no?, que simplemente me especifica que si nosotros tenemos una cierta variación de la carga aquí adentro, ¿no es cierto?, es decir, si tenemos una cierta variación de la cantidad de carga aquí adentro, entonces cualquier variación de la carga que vemos acá se relaciona directamente con el flujo de corriente. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si supongamos que nosotros tenemos un flujo de corriente que esté saliendo, entonces, por definición,
este flujo de corriente es mayor que cero, porque el diferencial de área le tomamos como el diferencial de área externo, ¿no? Entonces, si tenemos un flujo de corriente, lo que me dice aquí, ¿no es cierto? Por este signo menos que está aquí, lo que nosotros vamos a tener es una disminución de la densidad de carga. Eso quiere decir que cada vez vamos a tener que la carga que inicialmente estaba encerrada en ese volumen va a comenzar a ir disminuyendo. Y entonces lo que significa es que la carga no puede desaparecer. Eso quiere decir que la disminución de carga se debe a el flujo de cargas a través de la corriente. Entonces, si nosotros cogemos un volumen macroscópico, funciona igual, ¿no es cierto? Si nosotros cogemos un volumen microscópico, eso quiere decir que cogemos un diferencial de volumen, idénticamente, ¿no es cierto? En un diferencial de volumen vamos a tener la misma ecuación de aquí. Nada más que ahora el diferencial es tan pequeño que tendríamos una relación local. Eso quiere decir que cualquier variación de la carga aquí adentro se debe directamente, ¿no es cierto?, al flujo de la corriente. Y el flujo de la corriente en este caso vendría a ser la divergencia de la densidad de corriente. Eso quiere decir que la relación que nosotros tenemos acá, ¿no es cierto? Si esto es un volumen diferencial, esto nosotros lo podríamos describir entonces ya no como esta variación, sino simplemente como esta variación. Y entonces esta ecuación de aquí tiene el mismo significado, ¿no es cierto?, que esta ecuación de acá, excepto que esta es una relación local. Eso quiere decir que para que haya una variación de la densidad de carga en el tiempo, localmente en un cierto punto del espacio, lo que yo necesito es que en ese punto haya una divergencia de la densidad de corriente. Y en forma integral, ya tomando una superficie y un volumen más grande, tenemos la ecuación que está acá. Entonces el flujo a través de la superficie de la densidad de corriente lo que genera es una variación de la densidad de carga. Ese signo menos, como habíamos dicho antes, quiere decir, ¿no?, que si el flujo sale, la densidad de carga disminuye, y si el flujo de corriente está hacia adentro, la densidad de carga va a aumentar, haciendo va a tener el signo contrario de la densidad de corriente. Eso por una parte, ¿no? Como segunda parte, lo que nosotros tenemos es que esta ecuación no es independiente, sino que se puede escribir a partir de las ecuaciones de Maxwell. Entonces nosotros tenemos dos ecuaciones de Maxwell en donde están involucrados la densidad de carga y la densidad de corriente. Y en el sistema internacional, en el vacío, lucen así, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros quisiéramos tener aquí es la divergencia de J para formar este término. Entonces vamos a sacar la divergencia de toda esta cantidad. Ahora, si sacamos la divergencia de la ecuación, ¿no es cierto?, que nosotros vemos allí, la divergencia de un rotacional siempre es cero. Eso quiere decir que el primer término tenemos cero. Por otro lado, mu sub 0 es una constante. Simplemente puede salir y me queda la densidad de la divergencia, perdón, de la densidad de corriente. Y por este lado, básicamente yo puedo intercambiar las derivadas espaciales con la derivada temporal, recordando que estos dos términos es una constante. Y lo que vamos a tener es solamente esto, ¿no es cierto? Mu sub 0, epsilon sub 0 de la derivada temporal de la divergencia del campo eléctrico. Y entonces yo podría tener, ¿no?, que la divergencia del campo eléctrico la puedo reemplazar con esto que está acá. Simplifico lo que pueda simplificar y voy a llegar a determinar, ¿no?, que la divergencia de la densidad de corriente, este término de aquí, como habíamos dicho, la divergencia del campo eléctrico, lo puedo reemplazar por la densidad de carga sobre la permitividad del vacío y quedar con la ecuación, ¿no?, que queremos demostrar. Eso quiere decir que esta ecuación no es linealmente independiente de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, dentro de las ecuaciones de Maxwell ya está implícita esta ecuación. Es decir, que la carga eléctrica no puede desaparecer.
Entonces, ¿no? Si en principio nosotros integramos en una superficie que encierre el universo completo, la carga en todo el universo no pudo haber cambiado, no se pudo haber creado ni destruido la cantidad de carga total. Eso quiere decir que si a un inicio del universo la carga total era cero, deberíamos tener igual cantidad de carga positiva y negativa ahora, ¿no? Y si había un exceso de cargas por A o B cosas, ahora deberíamos tener el mismo exceso de cargas. ¿Por qué? Porque la variación, porque la carga total debe ser igual al flujo. Y si tenemos una superficie que encierra el universo completo, en principio no podría fluir la carga afuera del universo porque no tendría dónde fluir en el universo que nosotros nos imaginamos.